Muy buenos días, amigos televidentes. Con ustedes en contexto. Debo de informar que Mónica, la directora ejecutora de este programa, pide disculpas porque tuvo un compromiso ineludible que lo obligó a estar ausente. Así que me pidió que viniese y como hemos hecho televisión desde hace muchos años, aquí estoy. Pero hoy le tengo un invitado muy especial, alguien que no hace mucho que conozco, pero que aprecio ya muchísimo. Raúl Ovalle. Raúl Ovalle es economista con maestría en macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile. Ha participado ya en múltiples programas de capacitaciones, tanto en el Fondo Monetario Internacional, el BID, la Universidad de Columbia, en el sector local, asesor de Hacienda en cargos importantes. Además de eso, igualmente en el Grupo Banco Reserva, donde fue asesor y a la vez consejero de varias subsidiarias del Banco de Reserva. Yo puedo seguir hablando aquí por mucho tiempo, pero realmente lo que queremos hacer hoy es no hablar de Raúl, sino hablar con Raúl. Y por eso les presento como un honor extraordinario para mí personalmente y para contexto, Raúl Ovalle. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias, don William. Para mí es un privilegio estar compartiendo, intercambiando opiniones con usted en este programa. Y digo un privilegio porque de verdad que le tengo mucha admiración y respeto como profesional, pero sobre todo al ser humano. Pienso que el entorno internacional, en esta coyuntura en la que nos encontramos, pues amerita que sea analizado, que entendamos cuáles son estos factores de incertidumbre que están impulsando pues muchas dinámicas diferentes en los mercados de actividad, en los mercados laborales e incluso en el terreno sociopolítico. Pero adicionalmente, y quizás más importante, que podamos aterrizar esto a la realidad de nuestro país. ¿Qué significa todo este entorno para la República Dominicana? Y quizás me gustaría iniciar comentando que los últimos 24, 36 meses, desde diciembre de 2019 hasta la fecha, pues han visto unas turbulencias en el mercado internacional como probablemente no se habían visto en 40 años, desde la caída del muro de Berlín y posteriormente la desintegración de la Unión Soviética. ¿Por qué digo esto? Pues el mundo ha estado viviendo las consecuencias de una pandemia histórica, una pandemia que ocurre aparentemente una vez cada 100 años. Luego, de manera subsiguiente, pues un conflicto geopolítico que, si bien y sin desmeritar la tragedia humana que implica la guerra, si se compara con conflictos bélicos del pasado, parecería ser uno menor. Sin embargo, cuando se considera las consecuencias que ha tenido este conflicto sobre las cadenas de valor y de suministro a nivel global, pues esto es de hecho más comparable con fenómenos como guerras mundiales del pasado. Hemos visto que la inflación, ese fantasma que estuvo prácticamente oculto durante casi una década en economías avanzadas y estuvo bastante controlado en República Dominicana, pues nueva vez ha reaparecido. Y todo esto está coincidiendo entonces con un ciclo de política monetaria restrictiva, o dicho de otro modo, de incrementos de tasas de interés en economías avanzadas, también en economías emergentes. Todo este escenario que les acabo de describir, pues sin duda está condicionando cómo ha estado evolucionando e irá evolucionando la economía a nivel internacional. Y para poner algunos de estos comentarios en contexto y cuantificarlos, sería bueno que pensemos en la economía mundial. A veces me gusta la analogía de que es algo así como un bosque, ¿no?, que tiene un valor de alrededor de 100 trillones de dólares. Y aquí, cuando utilizo el término trillón, me refiero a la definición americana de trillón, 1.000 billones de dólares. Como contexto, el PIB de nuestro país, de República Dominicana, es uno que ronda los 100 billones de dólares. Y van a notar que en este bosque que le estamos llamando la economía mundial, pues hay una sección de este bosque que vale más o menos 25 trillones de dólares, y a eso le podemos llamar Estados Unidos.
Hay otra sección de este bosque que sería la zona euro, que tiene un valor aproximado de 22, 23 trillones de dólares. Y China, que es otra sección de este bosque, pues tendría un valor de alrededor de 18 trillones de dólares. Van a notar que si sumamos estos tres bloques económicos o zonas económicas, pues vamos a tener que cerca de 6 de cada 10 dólares de PIB mundial se producen en estas tres zonas económicas, China, Estados Unidos y la zona euro. Y cada una de estas zonas está atravesando por un sinnúmero de riesgos que pueden afectar a República Dominicana. Voy a iniciar con Estados Unidos. Estados Unidos, importante analizarlo, siendo nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas, de donde recibimos la mayor cantidad de inversión extranjera directa, pero también de donde recibimos la mayor cantidad de remesas. Actualmente Estados Unidos está atravesando por la mayor inflación que hayan visto en 40 años. Y aquí es importante cuantificar, estamos hablando de un incremento de precio año a año de alrededor de 9%. La última vez que los americanos vieron eso fue alrededor de los 80, a finales de los 70, principios de los 80, luego de la revolución iraní, aquella crisis del petróleo. Pero es importante notar algo. En aquel momento, la inflación pico o máxima que vivió Estados Unidos fue de alrededor de 15%. Por lo tanto, para los americanos, un 9, desde el punto de vista histórico, es algo muchísimo más elevado que, por ejemplo, el 9 que tenemos en República Dominicana, si lo comparamos con episodios inflacionarios de nuestro pasado, donde vimos inflaciones de doble dígito bastante alta. Entonces, esto ha llevado a que ese Banco Central haya tenido que incrementar tasas de interés para controlar lo que ha sido este incremento de precios tan elevado, por cierto, producto de una extraordinaria recuperación económica en ese país que se vio en los años anteriores. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias sobre el resto de las tasas de interés, no solamente a nivel de países avanzados, pero también en países como la República Dominicana. Y aquí, si me permite, otro elemento importante es destacar que en República Dominicana, de cara al registro de los precios, el índice de precio al consumidor que calcula nuestro Banco Central, pues cerca de la mitad de los bienes son importados. Por lo tanto, evaluar la evolución de la inflación americana es importante para entender cuáles son las potenciales consecuencias en la inflación local. Como ya dije, esto ha llevado a que los americanos hayan tenido que incrementar sus tasas de interés. Hoy por hoy andan en cerca de 2.5%, la tasa de política monetaria de su Banco Central, de la Reserva Federal. Este número es considerado más o menos en línea con los niveles, si se quiere, de tendencia. La única diferencia es que en este caso la tasa de interés de política monetaria está en 2,5, pero la tasa de inflación anda en 9. Por lo tanto, en términos reales o ajustados por inflación, como dirían los economistas, todavía tenemos tasas negativas. Tú dijiste algo sobre la concentración de Producto Interno Bruto básicamente en 3 continentes. Si analizamos la historia de los últimos 300, 500 años, ha sido así realmente. Si vemos, por ejemplo, Europa en el siglo XVIII, ¿verdad? 19, si vemos Estados Unidos posteriormente, la gran diferencia entre la historia actual, una de las grandes diferencias para mí entre la historia actual o lo que sucede hoy y lo que sucedió es primero la globalización y la interdependencia entre los productores de materia prima y los países avanzados que son los industrializados. Es decir, vemos el crecimiento de China fundamentado básicamente en su exportación, entre los últimos tiempos se concentra en el mercado local, pero depende de materia prima importada. Vemos Estados Unidos, que fue el único que tuvo el privilegio de crecer teniendo la materia prima en casa, sobre todo los combustibles, claro, las minerías. Y Europa, que ha dependido siempre de las materias primas de las colonias europeas, que fue por lo que evidentemente se aprovecharon los españoles cuando llegaron aquí, se aprovecharon los europeos y se dividieron el continente africano en el siglo XIX, y Gran Bretaña, evidentemente, su gran imperio, pues se compuso en ultramar. Es decir, que la gran diferencia es esa, y la volatilidad tal vez sea esa, de que así como China tiene una base industrial muy fuerte y depende, pero depende también
de las importaciones. Entonces, hay una situación realmente donde si analizamos, por ejemplo, el contexto económico con el contexto de capacidad militar, tú vas a ver que el único país que puede sostener eso es Estados Unidos, que posiblemente sea el que menos depende de materia prima. Pero ni Rusia ni China tienen aún hoy la capacidad militar que tendría que tener una armada, una capacidad extraordinaria, más una moneda universal que la pueda sostener. Y ese yo creo que es la esencia hoy del conflicto, que no lo vemos tan claramente, de que Estados Unidos va perdiendo un grado de hegemonía que tenemos, ¿no?, de la fuerza que ha tenido durante más de un siglo, China creciendo rápidamente y una Rusia que no acepta totalmente el hecho de que no es una potencia universal, es una potencia más bien regional, enorme, con materia prima. Yo creo que eso es, a mi criterio, una manera diferente, fuera de los índices, digamos, de las economías y el comportamiento de la situación hoy, que la difiere grandemente de, como tú bien dijiste, de situaciones posiblemente de mucho más alcance en términos de vida, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero tal vez que la situación hoy, sin ser una guerra mundial, existe una amenaza de guerra mundial, como no la hemos visto desde la crisis de Cuba del 62, pero está ahí, tanto conflicto en Europa como conflicto de China con Estados Unidos, con la visita de Pelosi que se ha atendido. Sí. Y es un ejemplo de lo que digo, donde un país quiere todavía imponer un criterio y otros que quieren realmente ubicarse en el espacio que ellos consideran que ya han logrado alcanzar. Totalmente. Yo pienso que en su comentario hay que destacar que si hay una constante sería China, a través de toda la historia, donde durante lo que se llamó el periodo de humillación que sufrieron y donde el imperio de algún modo experimentó un descenso, cuando uno lo mira en una escala de 500 años, incluso 1000 años, pues sí China ha sido una constante. Han habido algunos países o economías que han tenido ascensos meteóricos y luego caídas. Quizás Argentina es un caso clásico, que hace 100 años tenía pues niveles de riqueza que podían ser comparados con un top 5, un top 10 de países a nivel global, y ya pues estamos bastante alejados de ello. Rusia también es un caso interesante, sobre todo por la extensión territorial de lo que fue su imperio. Tuvo un gran ascenso y posteriormente una caída, algo que ha descrito en general, ¿no?, sí, los imperios a través de la historia. Pero esto conecta muy bien con lo que mencionábamos al principio, de que a pesar de que a nivel de pérdidas humanas no es un conflicto comparable, insisto, sin desmeritar la tragedia que implica lo que ha estado sucediendo, en términos de las consecuencias socioeconómicas, pues sin duda estamos viviendo algo que podría ser comparable. Y yo pienso que usted ha dado en la clave, y es cómo hoy tenemos una interconectividad a nivel global, producto de estos 30 años de globalización, de ese dividendo de la paz que generó pues un importante incremento de la clase media global, de la concentración de riqueza incluso también, y que permitió que empresas americanas se colocaran en Rusia, en China, a trabajar a pesar de distintos o de economías con ideologías políticas, ¿no?, completamente diferentes, algo que no hubiésemos esperado en una era, por ejemplo, de Guerra Fría. Dentro de todo este contexto, pues, se ubica un Estados Unidos que teniendo incrementos de tasas que yo mencionaba al principio, pues lo coloca en un riesgo de recesión, de desaceleración tan profunda en los próximos 12 meses que potencialmente pudiera llevar a que nuestra propia economía se vea afectada en la primera mitad quizá del año que viene, producto de la caída o desaceleración de esa demanda externa que es tan importante para nosotros. El costo del dinero, obviamente. Nosotros, en la política monetaria, lo que hemos hecho es ir posiblemente un par de pasos delante de Estados Unidos. Y lo tenemos que hacer por razones muy obvias, pero muy obvias. Dependemos, como tú bien dijiste, de Estados Unidos económicamente, nuestro mayor socio comercial, pero también culturalmente, también en la cantidad de dominicanos que viven fuera de República Dominicana en Estados Unidos. Ya tenemos hasta una influencia cultural directa de esos dominicanos que tienen esa característica
de ser muy unidos la familia, y por lo tanto, aunque hayan nacido en Estados Unidos, todavía se identifican como dominicanos, la remesa, el vivir aquí, las costumbres, eso es sumamente no muy común en otras sociedades, pero en República Dominicana eso nos hace dependiente a la vez, pero también nos desarrolla. Lo interesante de cómo yo veo esto en República Dominicana ahora mismo es que las tasas de interés, como las de referencia del Banco Central del 7,75, nos lleva a tasas de interés de 2 dígitos en el mercado. Es decir, la inflación obviamente de un 9,5%, digamos anual, pero con tendencia bajo la presión a la baja, pero que eso va a tomar tiempo. El asunto es que vamos a ver un costo del dinero elevado, no solamente por las medidas que tenemos que tomar de política monetaria, sino precisamente por la presión de fuera. A medida que van subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, que van a seguir subiendo. Imagina que posiblemente para fin de año esté alrededor de un 3 y pico, 3,50%. Claro. Y en Europa igual, aunque han sido más lentos por la guerra ucraniana, la situación de esa guerra, el problema del gas natural, en fin, de la energía, pero definitivamente van a empezar a subirla. Nosotros competimos, tenemos no solamente el elemento del costo, sino el posible elemento de cierta fuga de capital del momento que esos mercados lleven la tasa de interés a una tasa que se haga interesante para sostenerlo. Recuerda que aquí invertir en República Dominicana fue muy interesante durante el periodo de COVID porque las tasas de interés en esos países, en algunos en Europa, eran negativas. Y en Estados Unidos una tasa de referencia del 0 a 0,25, nosotros tenemos unas tasas mucho más interesantes. Pero ahora se invierte y el problema es que se ha invertido casi de la noche a la mañana. Esa tendencia ha subido de diciembre un 3% de la tasa de referencia en República Dominicana a un 7,75 en estos momentos. Es un 160% de aumento en menos de un año. Claro. Es decir, uno de los problemas, si vamos a ir en un segundo, vamos a ir a una pausa, pero lo que sí pasa es que el impacto de los cambios acelerados, los cambios están sucediendo sumamente de manera acelerada, de forma que no lo podemos asimilar. Ni el ser humano puede asimilarlo, ni las economías pueden cambiar en 180 grados de esa manera. Pero volvemos, si me permite, vamos a hacer una breve pausa. Bueno, pues nada, Raúl, con lo tuyo, que estamos a mitad de algo interesante. Muy interesante lo que comentas sobre cómo estos cambios de las tasas de interés a nivel global e incluso en nuestras economías también, pues podrían llevar a comportamientos diferentes de los capitales de lo que habíamos visto. Y ahí sí yo quisiera mencionar algo. Si bien es cierto que la presión de salida de capitales la provoca en principio que las tasas de interés a nivel internacional puedan estar aumentando más rápido eventualmente que las nuestras, pienso que hay un elemento que ha cambiado el entorno y es distinto a lo que veíamos incluso antes de la pandemia. Y es que en el caso particular de nuestra región, por primera vez desde que tenemos vida democrática en la mayoría de los países de Latinoamérica, hemos tenido una especie de ola roja de ideologías izquierdistas. Y aquí no quiero calificar si es que una ideología izquierdista es más o menos buena a la hora de gestionar la economía que una derechista. Yo obviamente me considero un capitalista y lo voy a defender siempre. Pero aquí yo sí quiero mencionar que la historia muestra que los mercados penalizan a gobiernos de izquierda en promedio más que aquellos de derecha. Entonces tenemos en la región Argentina, tenemos a Chile, tenemos a Colombia recientemente, potencialmente a Brasil en pocos meses. Tenemos el ejemplo venezolano trágico desde hace tantos años ya. Tenemos incluso México, si pudiéramos incluirlo. Y entonces República Dominicana sería como la única economía que tiene capacidad de emisión de bonos en los mercados internacionales, donde el concepto de ideología de izquierda, los mercados no lo ven aquí. Y es interesante porque no lo ven no solo por un tema del gobierno vigente, sino en todo el escenario político, ya sea el partido Fuerza del Pueblo,
o el eventual candidato que lleven, ya sea el partido PLD o el eventual candidato o candidata que lleven, o el propio partido de gobierno, en todo el espectro del escenario político, los inversionistas no entienden que ninguno representa un riesgo de un retorno hacia una izquierda, y eso podría ser una oportunidad interesante para que capitales entonces salgan de estas economías y migren a la República Dominicana. Y a esto habría que agregarle el contexto del famoso nearshoring, o la necesidad que están teniendo empresas de retornar las sedes que previamente estaban en países como, ya lo mencionamos, China, quizás Rusia en algunos casos, pues eventualmente traerlas más cerca en términos de sus operaciones. Y pienso que República Dominicana está, curiosamente, mejor posicionada que muchos otros países de la región para aprovechar esas oportunidades. Claro, aquí se va a necesitar sin duda de inversiones importantes en infraestructura y sobre todo en capital humano, que ha sido, en mi opinión, una de las tareas pendientes, incluso antes de la pandemia, pero con una mayor necesidad posterior a la pandemia. Ese último comentario tuyo sobre los recursos humanos, y eso es tema para un programa entero, pero debo decirte lo siguiente: si analizamos la naturaleza de las inversiones del capital fuerte, ¿no?, multinacional, muchos de esos países tienen materia prima, y si vemos la concentración de las inversiones están en la materia prima. Pueden haber casos, por ejemplo, si vemos a Chile, sabemos que sí, se llegó a nacionalizar, pero de hecho dependen de los mercados exportadores que controlan las exportaciones. Es decir, aunque haya producción en esos países, realmente los mercados lo controlan las grandes multinacionales, como por ejemplo puede ser una Shell, una Texaco o una Exxon, si se trata de combustible, o puede ser una Rio Tinto Mining, en fin, lo controlan ellos. Barrick Gold, definitivamente no es que no tenemos la tecnología, por ejemplo, para explotar, es que no tenemos impacto en los mercados. Barrick Gold, si cierra mañana aquí, no le impacta, porque ellos son ya monstruos que controlan realmente los precios y la situación del mercado. Por consiguiente, cuando analizamos el capital, sí, somos atractivos, no cabe duda de ello. Está Colombia también, que ahora va en una vía que tal vez no sea aceptable, pero el enfoque que se le puede dar aquí a eso es, bueno, seguiremos desarrollando el turismo, que es muy competitivo. Elementos de combustible se habla, pero si lo hubiera, yo creo que ya se hubieran tomado pasos más serios. La minería, yo creo que sigue siendo algo limitada. Si la Barrick Gold invirtió lo que invirtió en eso, muy bien podían haberle hecho otra compañía en otros lugares si hubiera habido esos mismos depósitos. Tenemos que tener cuidado con eso, porque tenemos la estabilidad social, no cabe duda, pero en realidad, aunque nosotros nos podemos conformar con menos inversiones, como somos un país pequeño, el hecho es, y tú lo dijiste al final, el factor humano. Nosotros tenemos que ser mucho más competitivos en el elemento humano. Tenemos que corregir algunas fallas que para mí son fundamentales. Tenemos una brecha muy grande salarial, los salarios son muy bajos, las pensiones sufren las consecuencias de esas contribuciones por el salario ser bajo. Por consiguiente, eso para arreglarlo va a tardar tiempo. Podemos tener presiones sociales que pueden llegar a la violencia. Es imposible que nosotros sostengamos, imposible no, es casi increíble que podamos sostener una economía con casi un 10% de inflación, con salarios que no alcanzan aún antes de ese 10%. Y lo que sucede es que tenemos una serie dentro de la estructura de debilidades que no hemos sabido corregir. Los países que más sufren ahora son aquellos que tienen posiciones débiles. No porque no tengan, por ejemplo, los recursos, es sencillamente que hay estructuras sociales, sobre todo en América Latina, que tienen debilidades intrínsecas. Es inconcebible que Argentina no pueda resolver el problema. Yo me acuerdo cuando la inflación estaba en un 100%. Yo pasé la inflación de Estados Unidos en los años 80. El LIBOR estaba y el Prime estaba a 20%. Es decir, es una situación, pero lo que me preocupa es eso. Nosotros, por ejemplo, el salario mínimo, que lo medimos los salarios mensuales, pero es que si se trabajan por hora extra hay que pagar extra, entonces los salarios tienen que ser por hora, como casi todos los países que yo conozco. Segundo, si tenemos una inflación marcada del Banco Central como meta de un 3%,
un 4%, digamos entre un 3 y un 5%, los salarios deben de ser ajustados anualmente por esa tasa de inflación, que lo puede asimilar el sector privado y el sector estatal. Pero lo dejamos 3 o 4 años para tener una presión de aumento salarial de un 15, un 20, que es insostenible. Y ahora con la inflación que tenemos ya algunos hablan de un 30. Es recoger todo ese cúmulo de deficiencia existente por no haber tomado las medidas a tiempo o dejarlo, y sucede lo que sucede con el tránsito, que para corregirlo ya estamos en crisis y se requieren medidas casi draconianas para corregirlo, crean crisis. Por consiguiente, lo que tenemos que pensar es, en vez de medir el éxito en base a datos históricos, crearnos metas y tratar de lograr esas metas. El sector privado lo hace. Por ejemplo, si vemos una meta y decidimos que debemos de estar en tal punto en los diferentes componentes económicos y sociales, entonces podemos medir, primero calcular las deficiencias que existen y cómo corregirlas, porque en realidad lo que estamos haciendo para lograr la meta es corregir esa deficiencia para fortalecer la base de nuestra economía, de la esencia del país. Al no hacer eso y considerar que porque estamos mejor hoy que estamos hace 2 años, porque que ya estamos mejor, no, es donde deberíamos estar. ¿Dónde es que deberíamos estar? Y el otro problema que no debemos de olvidar, aunque el inversionista foráneo no necesariamente lo considere para fines de poner su dinero en República Dominicana, invertir aquí, es la situación de Haití, que por mucho esfuerzo que hagamos nosotros con la comunidad internacional, no se va a resolver en Haití. Tenemos que enfocarlo dentro del territorio dominicano, cómo nosotros manejamos la situación de los haitianos aquí. Dependemos ya de la agricultura grandemente de la mano haitiana, dependemos de la construcción, y el proyecto que yo hablé en el programa anterior del sur, justamente colindando con la frontera de Haití, donde no tenemos grandes habitantes, no tenemos albañiles, no tenemos gente para el servicio de hoteles, tenemos que desde ahora ir creando esas condiciones y preparando ese personal, porque si no, vamos a tener un flujo grande de haitianos en ese sector que va a crear más problemas la situación que ya tenemos. Si nos vamos a Verón en el este y vemos una cantidad de haitianos y vamos a tenerlo en la frontera, va a ser otro problema serio que puede crear situaciones delicadas dentro de República Dominicana, en todo el país. Por consiguiente, lo que yo veo es sí, tenemos una posición competitiva, como está la situación en la región y más allá de la región, muy atractiva. Pero vamos a concentrarnos realmente en los problemas que tanto hoy lo tenemos ya como problemas serios, que en el futuro pueden llegar a ser críticos. Y hay que recordar que nos analizan de fuera. Yo llego a la conclusión, como me formé, nací fuera de aquí, lo veo como dominicano y como extranjero a la vez. Y yo analizaba en el Royal Bank of Canada, cuando era responsable de riesgo de toda América Latina y el Caribe, dentro de los 30 países que nosotros analizamos estaba República Dominicana. Y hacíamos todos los análisis de country risk que tú conoces muy bien. Entonces conocíamos de este país. Cuando teníamos sucursales, más aún, pero aún sin sucursales. Por consiguiente, yo me gustaría ver algún momento que haya un cambio de estrategia en concentrarnos, no por publicidad, sino en analizar los problemas endémicos que tenemos y cómo corregirlos. Aquí hay muchachos de muchos talentos y yo a ti te felicito doblemente porque tú has buscado tu nicho aquí. Pero hay muchos que se han ido del país. Yo conozco algunos que están en Canadá, que están ahí. Eso es triste para el país, como yo lo veo, porque ahora es que necesitamos de esa juventud, con esas inquietudes, con esos conocimientos más allá de nuestra frontera, que entienda el mundo como lo entiendes tú, por ejemplo, el mundo internacional y cómo se manipula ese mundo internacional. Y por eso es que yo creo que debemos de ir pensando ya no solamente en lo bueno que tenemos lo reconoce todo, de lo malo no se habla tanto, pero ir corrigiéndolo lentamente porque eso no va a ser una corrección de la noche a la mañana. Mire, totalmente. Yo pienso que cuando se reconoce lo bueno hay que evitar caer en la complacencia, ¿no? Y mientras usted hablaba, lo que pensaba era que por su sangre corren aproximadamente 1000 años de historia viniendo de Europa. El promedio de la sangre dominicana, cuando usted le pregunta a un dominicano dónde comienza su historia, la mayoría
se remonta a 1492, cuando la historia de República Dominicana, uno podría decir que al menos republicana, inicia con la independencia. Somos mucho más jóvenes. Si pensamos en el caso asiático, los chinos, son 5.000 años de historia. Y yo pienso que eso termina generando que hayan sociedades que tengan una capacidad más natural que otras de pensar más hacia largo plazo versus pensar en resolver los problemas del corto plazo. Habiendo dicho eso, sin duda que usted ha tocado los dos elementos que en mi opinión representan los dos principales, no solamente riesgos, pero los tópicos a atender de políticas públicas, y ni siquiera de República Dominicana exclusivamente, sino en los próximos 30 años para economías avanzadas también, que son política educacional y política migratoria. Si bien los riesgos migratorios de República Dominicana vinculados a la gestión de la frontera son distintos, por ejemplo, de los eventuales riesgos vinculados a migración que tiene un país como Japón, al final ambos vamos a tener que buscar la manera de identificar cuál es la política óptima dadas las circunstancias que nosotros tenemos, no solamente culturales, pero más importante geográficas. Yo menciono Japón, pero así podemos mencionar países europeos que son países que están teniendo unos niveles de decrecimiento en su población que son preocupantes, y eventualmente la rigidez en sus políticas de migración podría llevar a que eventualmente este problema se vuelva incontrolable. En el caso japonés gastan más en pampers para ancianos que para bebés, que es quizá la forma más dramática de expresar esa situación. En el caso dominicano, nuestro problema no está hoy en temas de crecimiento de la población dominicana, está sí en una gestión de la frontera. Y aquí es importante reconocer que como democracia liberal que somos, eventualmente, si la frontera no se controla, dentro de 10, 15 años, la población de haitianos descendientes y o de haitianos en muchas de estas provincias, pues superará la propia de República Dominicana. Y hay que preguntarse si nosotros como país estaremos preparados para tener, por ejemplo, oficiales electos. Como democracia liberal lo estamos, se supone, de jure. Nuestra constitución se lo permitiría, porque necesitan representación. La pregunta es si este vínculo cultural que sin proponérnoslo se está comenzando, o mejor dicho, ya tiene años formándose, si es que nuestro país está preparado para ver las consecuencias de esto durante la próxima década, por ejemplo. Retomando el tema de la educación, pues claro, es importantísimo que los niveles de salario de República Dominicana estén vinculados a la productividad del mercado laboral a través de todos sus segmentos. Pero ¿cómo se incrementa la productividad en el tiempo? No es algo que ocurre por arte de magia. Por arte de magia se requieren de políticas públicas que fomenten pues la inversión en capital humano. Usted mencionaba el caso de los albañiles, que son un ejemplo de políticas que tienen de hecho 30 años en países donde se implementan. ¿De qué? De politécnicos, de entregarle a las personas no la educación clásica tradicional que muchas veces en mercados pequeños no encuentra utilidad inmediata, o que al revés requiere de muchos años adicionales de educación para que se genere entonces una utilidad en el mercado laboral, sino que a través de estos trabajos más prácticos, si se quiere, pues permiten una inserción laboral más temprana. Y son algunos de los elementos que yo pienso que sin duda nuestras autoridades, y cuando digo autoridades no me refiero ni siquiera al sector público, todos los stakeholders, el sector privado también, las propias universidades y académicos, comentaristas como usted que puedan también contribuir al debate, van a tener que definir cómo se va a ver esto en los próximos años. Sí, muy interesante tu enfoque. Vamos a hacer una breve pausa de nuevo. Nos lo obliga el protocolo y los ingresos del programa, pero continuamos con esto cuando volvamos. Sí, no cabe duda que los perfiles de los países, los perfiles van cambiando, y con las emigraciones aceleradas que hemos visto en las últimas 2 o 3 décadas, es difícil también que esos países puedan asimilar ese cambio. Estamos viendo cambio en Europa,
cambios fundamentales de la entrada de muchos musulmanes, por ejemplo, Sí. Que es un cambio cultural radical. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, ya tienen que tener como, si mal no calculo, como unos 55 millones de hispanos americanos o iberoamericanos en Estados Unidos para una población de 355 o 35. Lo estamos viendo en Canadá, lo estamos viendo con llegada de asiáticos, lo estamos viendo con llegadas de no solamente de europeos, que era lo tradicional en el continente americano, sino de muchas partes del mundo. Canadá en el año 68, cuando creó su propia constitución, que era el tratado, antes de eso era el Tratado Británico de América del Norte, que estaba depositado en Londres, ellos reconocieron eso, que tarde o temprano el WASP, ¿no? el protestante, anglo-protestante, en fin, blanco, que dominaba la sociedad y la cultura, iba a cambiar, iba a ser minoritario. Entonces, por ejemplo, los empleos se le daba preferencia, siendo todo igual, que era muy difícil que todo fuera igual, pero digamos que tenía las mismas habilidades, un candidato, los mismos conocimientos, la misma formación académica, se le daba preferencia al minoritario. Y la idea era encajar ese minoritario en los niveles productivos y en los niveles sociales de más importancia, no relegar ese que venía de migrantes o de una primera generación a un plano secundario. Y ahí ya se reconocía que tarde o temprano el perfil iba cambiando y iba a cambiar un momento donde lo que han sido la mayoría por 2 siglos, por ejemplo, llegarían a ser minoría. Y ahí es que viene el conflicto. Cuando el que tiene un poder social, económico, etcétera, empieza a sentirse amenazado por alguien extraño, alguien que no se asimila necesariamente. Y hemos visto el fenómeno en Europa con la Comunidad Europea, la Unión Europea, donde cuanto más se une Europa, más surgen las regiones, porque la esencia de las culturas está en las regiones. Entonces tú tienes un catalán que dice yo soy catalán, hablo catalán, soy español y soy europeo. No, yo soy catalán y europeo. Lo de español, bueno, pero si en España hablan en Vizcaya el vasco y en Galicia el gallego y en Andalucía lo que hablen y en Valencia el valenciá, pues yo soy europeo como otro. Y eso está muy bien, pero estamos en un proceso de cambio mundial en todos los aspectos, precisamente por lo que se dijo, por la globalización, la aceleración de las comunicaciones, de los transportes y la inhabilidad de la sociedad de asimilar ese volumen en todos los aspectos, sea de fabricación, de materia prima, de demanda, de oferta, de personas, y no las podemos asimilar tan de golpe. La Comunidad Europea, cuando hay una, como estamos viendo ahora, la Unión Europea, cuando hay una amenaza como la que hubo unos años atrás por la llegada de tantos inmigrantes, por ejemplo, Schengen, el acuerdo de Schengen pasa a un plano secundario porque hubieron países que cerraron sus fronteras. Quiere decir que Alemania, Checoslovaquia, si mal no recuerdo, Hungría, cerró su frontera, ya que el Schengen no seguía. El hecho de estar, por ejemplo, en Francia no te daba libertad de poder pasar a Alemania si ellos consideraban que estaban bajo amenaza. Cuando el acto terrorista en Francia, Francia cerró sus fronteras. Es decir, ahí vuelve otra vez lo intrínseco, que es como la pirámide de Maslow, donde tú tienes la base de necesidades fisiológicas, después tiene el pico, ¿no? El cenit, que es tu logro, el logro. Pues aquí lo mismo, el ser humano vuelve otra vez a lo primitivo cuando se siente amenazado. Entonces vuelve a él o a su núcleo social y cultural. Entonces yo creo que eso es una cosa que es un proceso. Yo creo que estamos viviendo una etapa de proceso para tratar de asimilar todos estos cambios y encajarlos. Y por eso vemos la situación de Estados Unidos frente a China, vemos tal vez Putin de una manera un poco más dramática y drástica con Ucrania, aceptar que hay un statu quo, una situación que si no es perfecta, requiere de cierto tiempo y proceso para que sea de una manera que encaje sin crear un desequilibrio absoluto. Yo creo que estamos en ese proceso, o sea, no estamos al final,
todavía tenemos los medios, estamos experimentando, nunca ha pasado, como tú bien dijiste, lo que está pasando ahora, y por eso yo creo que debemos de ir pensando al futuro con las consecuencias, siempre mantener consecuencias para ir controlando el nivel de todo lo que se hace, sean políticas monetarias o sean sociales. Sí, mire, yo quisiera complementar eso que menciona, y es que a veces se tiende a pensar que la historia es como este flujo de eventos que eventualmente llevan a un desarrollo continuo de los pueblos y que a veces son interrumpidos por episodios de conflicto o por episodios como pandemias o quizás desastres naturales, etcétera, pero como que en el tiempo siempre hay esta nueva etapa de desarrollo. Pero hay interpretaciones alternativas que muestran que quizás se parece más a algo más cíclico, casi que a un círculo donde de repente las economías se abren, como ocurrió durante los últimos 30 años, se genera una globalización, un intercambio de bienes, de experiencias, de culturas que fomenta creatividad, creación destructiva y un ciclo entonces de desarrollo y progreso y prosperidad. Eso lo vivimos con los persas en su momento, lo vivieron los griegos, lo vivimos de hecho en los últimos 30 años más recientemente. Y durante esos periodos, este concepto de que esta persona que llegue, el inmigrante, es una amenaza, pues no se percibe así. Se comienza a percibir así cuando de repente ese ciclo llega a su fin producto de un conflicto bélico como lo estamos viendo ahora, o una pandemia o un algo que vuelve o que hace que las sociedades vuelven y se cierren, vuelven a retornar a esto que estamos viendo ahora. Es casi el retorno impresionantemente a un mundo de esferas de influencia como se vivió durante la época, ¿no?, de la Guerra Fría. Y aprovecho y comento, en esa época, usted recordará, años 70, cuando Kissinger decide, fue el arquitecto, ¿no?, de generar un nuevo canal de comunicación en aquella época que lucía imposible con China, porque veía desde Estados Unidos que no podía tener a los soviéticos y a los chinos como dos bloques en contra, sino que decidió aliarse con uno. Fíjese cómo una visita tan reciente como la que hizo Pelosi a Taiwán, mandando una señal un poco incómoda, si se quiere, para los chinos, es algo que se aleja tanto de la política que caracterizó al entorno, que a su vez caracterizó Estados Unidos en aquella época. Y aquí entonces retomo a cómo se diseñan políticas migratorias en un mundo donde nos estamos cada vez cerrando más. Y yo pienso que es uno, junto con el tema de educación que mencioné, de los principales retos que van a enfrentar autoridades en toda parte del mundo. Usted mencionó el ejemplo canadiense, que a mí me parece interesantísimo. Yo lo califico como una política migratoria exitosa que ha generado el resultado de un ingreso de capital humano que contribuye no solamente en términos de valor agregado a la sociedad, pero incluso culturalmente se puede hablar de una vinculación o asociación a mayores niveles de educación y menores niveles de violencia, o entre otros tipos de crímenes que cualquier sociedad quisiera no tener. Yo pienso que Singapur es otro ejemplo interesante. De hecho, es hasta más interesante por el pequeño tamaño que tienen, por el hecho de que están ubicados geográficamente en una zona donde muchos de esos países se perciben a su vez como de algún modo superior, si se quiere, a otras culturas, pero Singapur tiene ciertas políticas migratorias que permiten que entren los de mayor nivel de capital humano y todos puedan vivir en convivencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros identificar y diagnosticar primeramente de forma adecuada aquello que consideramos el problema? ¿Cuál es el problema en República Dominicana de cara a la migración? Yo creo que es fácil a veces calificarlo y decir el problema es que migran muchos haitianos. Pero yo creo que hay elementos que son mucho más complejos. Y se requiere primero de ese diagnóstico. A partir de ahí, puede decir, bueno, ¿cuál es la política migratoria que me acerca más a ese futuro, como bien mencionaba, de no gestionar el corto plazo, sino pensar cómo me quiero ver a 10 años? Quiero a 10 años ver poblaciones en la frontera donde más del 50% tengan mayorías extranjeras, o las quiero dominicanos. ¿Qué puedo yo hacer ahora para que si tengo extranjeros sean los que contribuyan, o en términos de capital humano, incluso si es estrictamente una fuerza laboral en sectores como construcción y agropecuario, que hayan registros definidos, que paguen sus impuestos, etcétera, ¿no? Que contribuyan a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera? Yo pienso que esos son los temas
no tanto del futuro, sino del presente y que desde ya tenemos que ir gestionando. Sí, no son las consecuencias, las vamos a ver en el futuro, de las decisiones que se tomen hoy, ¿no? Las medidas que se empiecen a incorporar hoy. Pero sí, yo estoy contigo. Primero, un país como el nuestro, como todos los países del mundo, pensando que hoy somos 8.000 millones de habitantes, ante la migración era afectada porque hace, por ejemplo, 550 años, por ejemplo, la población serían 4.000 millones, 5.000 millones, todavía había capacidad de aceptación. Los países latinoamericanos veían la necesidad de la migración europea para desarrollar sus economías. Hoy esos países se consideran en algunos casos que ya están sobrepoblados, le crea presiones adicionales. Pero nosotros tenemos que pensar que vamos a tener y tenemos un componente haitiano del cual dependemos. Si por un lado hablamos de la capacitación del dominicano por educación y por formación, vamos a tener entonces una necesidad de haitianos para las labores más bajas, como los Estados Unidos con los que entran de Latinoamérica. El otro problema que no se ha visto es que los países latinoamericanos, los países donde se generan los inmigrantes, quitando guerras y quitando conflictos, no han hecho gran cosa para mejorar la situación interna. Es decir, yo he dicho de República Dominicana que, por ejemplo, pensamos en la migración haitiana, pero no pensamos en la migración dominicana, que de aquí salen semanalmente yola. ¿Por qué se va el dominicano? ¿Cuál es la situación que lo obliga, o la percepción de situación que obliga a un ciudadano a dejar su país, que es muy triste dejar un país e emigrar, y arriesgar su vida en el proceso, que los haitianos no arriesgan, los dominicanos sí cuando cruzan el Canal de la Mona? Es decir, que los países tienen esa responsabilidad de analizar ambos lados y ver cómo también se corrige la deficiencia que pueda hacer para esa fuga de talento en muchos casos, o de personas que de toda manera el país, como el nuestro, en crecimiento como está, va a requerir. Me han hecho señas, Raúl, de que ya estamos llegando al final del programa. No tragedia, porque yo te voy a invitar de nuevo. Te lo digo, aunque no esté Mónica aquí, pero hoy me corresponde hablar en nombre de Mónica. Ya yo se lo dije a ella. Tú vas a volver porque con realmente me permito decir en público de todo corazón que enriquece el programa y que eres un ejemplo de lo que hablamos de los jóvenes en los países. El futuro está en manos de ustedes y las visiones esas son necesarias, esas inquietudes y no solamente las inquietudes, la forma de corregir lo que hay que corregir y de dar valor a lo que tenemos y fomentarlo. Te agradezco infinitamente, tanto en nombre propio como de Contexto y en ausencia de Mónica, que yo sé que va a disfrutar este programa cuando lo vea. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, queda el compromiso tuyo de estar con nosotros nuevamente. Un exceso de cortesía a sus palabras. Muchísimas gracias y pueden contar conmigo cada vez que lo deseen. Gracias a ti. Televidente, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima entrega de Contexto.